Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro del ciclo de entrevistas audiovisuales, Percepciones sobre el Derecho Internacional. Mi nombre es Julia Espósito, soy coordinadora del Departamento de Derecho Internacional del IRI, y en esta oportunidad contamos con la presencia de la honorable Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Corte Penal Internacional en la Sala de Apelaciones, representante del Grupo Latinoamericano y del Caribe ante la CPI, por el periodo 2018-2027. La doctora Ibáñez Carranza tiene una amplia trayectoria como fiscal en Perú, su país de origen, especialmente en temas de terrorismo, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias, Luz del Carmen, por estar hoy con nosotros. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas. Durante la primera conferencia de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, realizada en Kampala en el año 2010, los Estados partes decidieron celebrar el 17 de julio, día de la adopción del Estatuto en 1998, como Día de la Justicia Penal Internacional. ¿Cuáles han sido las tareas de sensibilización que ha llevado la Corte sobre su labor desde entonces? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Universidad de La Plata por esta idea, iniciativa tan importante de las entrevistas vía videoconferencia. Quisiera hacerte el comentario de que más allá de que el Día de la Justicia Internacional, como este año, celebra los 22 años de fundación de la Corte Penal Internacional, el significado de este día es más bien poner en evidencia el reconocimiento y la solidaridad para con el sufrimiento y los derechos de las víctimas de crímenes graves y atroces como son aquellos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Asimismo, creo que es un día, una fecha importante para que los estados renueven, los estados miembros de la Asamblea de Estados Partes renueven su compromiso con este sistema de justicia creado por el Estatuto de Roma, que apunta no solamente a un tribunal independiente y permanente para hacer justicia por graves crímenes y atrocidades, esto es, poner fin a la impunidad, pero para reconocer y dar satisfacción al sufrimiento y los derechos de las víctimas. Y creo que eso es importante, es una fecha también importante para sensibilizar al resto de la comunidad internacional que aún todavía no está dentro de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, pero que sinceramente tienen que reflexionar al respecto, porque estos delitos son aquellos que generalmente llevan hacia la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Y el tema de la violación de derechos humanos es un tema universal, no es un tema de 122 ni 123 estados partes. Finalmente, este compromiso de renovación de la lucha contra la impunidad, que es el objeto y el propósito del Estatuto de Roma y esta Corte, tiene que estar matizada con que la Corte ya tiene que dejar su sitio de La Haya esperando solamente a que los casos lleguen para proyectarse más hacia el mundo a través de hacer efectivo el principio de complementariedad positiva, que fue uno de los pilares de mi campaña para ser jueza de esta Corte, es decir, pensar en sacar el conocimiento y las buenas prácticas de esta Corte y acercarlas al mundo a través de diferentes formas académicas, de prácticas, etcétera. Yo me he enfocado en especialmente primero con América Latina y a la vez hacer realidad que se pueda usar otro idioma como es el español en esta Corte, porque en esta Corte los únicos idiomas de trabajo son el inglés y el francés. Sin embargo, hay 6 idiomas oficiales en esta Corte, no hay traducciones al español. Creo que hay una iniciativa importante que en este momento se está llevando a cabo con la Universidad de La Plata para traducciones, pero eso es poco, es un inicio, es poco. Yo creo que es momento de sacar a la Corte de su lugar tan tranquilo, tan pacífico, de aquí de La Haya, y llevarlo al resto del mundo. Entonces, el Día de la Justicia Internacional significa eso y mucho más. Bien, muchas gracias, doctora. Seguimos. La Corte prevé una justicia restauradora y retributiva, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la implementación de las decisiones de reparación a las víctimas y la labor del Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas?
Bueno, de los artículos y del marco legal del Estatuto de Roma puede verse claramente que hay una función retributiva porque el proceso penal, cuando se encuentra responsabilidad y culpabilidad, aplica una pena de cárcel y ahí tenemos la función retributiva. La función restauradora no está muy clara. Lo que está claro es que hay una función reparadora y eso es un gran avance en el ámbito de la justicia penal internacional. Quiero hacer notar que después de las experiencias de los juicios de Nuremberg, de Tokio, pasando por las experiencias de los tribunales ad hoc para Yugoslavia y para Ruanda, ahí no se vio nada sobre las víctimas. Se centraron en el problema del perpetrador y en el castigo al perpetrador, que está muy bien, pero no se dijo nada de las víctimas. De manera tal que el Estatuto de Roma es la primera gran iniciativa importante, consolidada, de la comunidad internacional para centrar la justicia penal internacional alrededor de las víctimas. El preámbulo del Estatuto de Roma es muy claro. Comienza diciendo que reconociendo el sufrimiento de millones de niños y mujeres y hombres por estas atrocidades, es que emerge este sistema de justicia especial. De manera tal que hay muchos artículos en el Estatuto de Roma, no solamente en el mismo estatuto, sino en las reglas de procedimiento y prueba, en los reglamentos de la Corte, en los reglamentos de la Secretaría de la Corte, alrededor de 115 normas que hacen posible la participación de las víctimas, la protección de las víctimas y finalmente la reparación. El problema no son las normas. El problema es cómo entienden los jueces de esta corte, los practitioners de esta corte, la fiscalía, los asistentes legales, ese proceso reparativo. Y a ello quisiera ir. Han habido 3 experiencias importantes, reparadoras en la experiencia de la corte. La primera, la de Katanga, se apuntó por un poco a hacer reparaciones colectivas e individuales, dándoles un poquito de dinero a cada víctima. Tenemos la experiencia de Ahmadi, que es muy importante porque repara daños provenientes de un crimen de guerra consistente en ataque a bienes religiosos y culturales. Y como consecuencia de esto, hay reparaciones no solamente en forma colectiva, sino en forma individual a las personas que perdieron sus medios de subsistencia por este ataque. Pero subsistían y subsisten aún muchas lagunas en la forma como se enfoca el proceso reparador, y eso se vio claramente en la experiencia de Lubanga, que es un crimen donde el perpetrador fue condenado por reclutamiento, enlistamiento y probable uso en hostilidades de niños soldados. La fórmula que se había escogido ahí, hubo un proceso muy largo y yo conocí el último proceso como jueza de la División de Apelaciones, conocí la última parte de las apelaciones. Y más allá de que se reconoce que hay un daño, que hay que reparar, etcétera, no estaba muy entendido qué tipo de víctima, cómo, a quién, cuándo. Entonces, esa fue la razón y la forma como se repara y al final, ¿quién es el encargado de las reparaciones? ¿La corte, los jueces o el trust fund? Y entonces eso a mí me impulsó a hacer una opinión separada, concurrente, en este caso, donde yo planteo toda una teoría de reparaciones que viene, por supuesto, yo soy una jueza que viene de Latinoamérica y nosotros como país y como región hemos pasado por muchísimos conflictos y tenemos otro entendimiento de la víctima centrado en los derechos humanos de la víctima. Entonces, en esta opinión, yo planteo que la víctima hay que entenderla y reconocerla en todas sus dimensiones, en su dimensión no solo colectiva, pero individual y social. Que el proceso reparativo no tiene que quedarse, como dice uno de los artículos del estatuto, solamente en la cuestión compensatoria o restitutiva y rehabilitadora, pues que existe un potencial de posibilidades para ir, por ejemplo, hacia la justicia restaurativa. Yo digo y asumo que el proceso reparador fundamentalmente tiene que centrarse en la restauración de la dignidad de la persona,
¿no? En esa restauración de la dignidad de la persona de manera completa como ser humano, no solo individual, sino colectivo y social, y que debe producir finalmente un proceso reparador, rehabilitador, satisfactorio, etcétera, es decir, basarse en el restitutio in integrum, la reparación integral, que es una teoría, que es una práctica que está muy amparada por nuestro sistema regional de las Cortes y de la Comisión de Derechos Humanos de América, ¿no? Y creo que, además, entender que el Fondo Fiduciario para las Víctimas, que tiene un rol asignado, dos roles asignados muy concretos por el Estatuto de Roma, uno es para apoyar a la Corte y los procesos de reparación, y otro es para implementar procesos asistenciales, aun cuando no haya sentencias, aun cuando no haya empezado un proceso, si hay víctimas que necesitan. Y estos procesos asistenciales son únicamente para proporcionar alimento o salud a estas personas. Entonces, son dos roles muy diferentes, pero lo esencial es que no es el fondo, el Trust Fund, el encargado de otorgar las reparaciones, sino únicamente de apoyar a la Corte. Es un duty, como se dice, es una obligación de los jueces de la Corte de señalar ellos en sus principios la forma como se va a reparar, el cómo y a quiénes, y no dejar este papel en manos del Trust Fund, que lo único que va a hacer es implementar las disposiciones de la Corte y apoyar sobre todo en el proceso del screening, de la selección previa de estas víctimas. De manera tal que hay mucho por hacer todavía en materia de reparaciones en la Corte. El problema no son las normas, el problema es cómo interpretan los jueces las normas. Muy claro, Lucy Carmel. Continuamos. El Estatuto de Roma, en su artículo 36, establece la necesidad de que en la composición de la Corte haya una representación equilibrada de magistrados, mujeres y hombres. Asimismo, se erige como el primer tratado internacional que reconoce actos de violencia sexual y de género entre los más graves crímenes internacionales. Brinda una definición del término género y codifica los crímenes de esclavitud sexual, embarazo forzoso y persecución. Desde su posición como magistrada latinoamericana, queremos preguntarle, ¿considera que estamos en condiciones de afirmar la existencia de una justicia de género en el marco del derecho penal internacional? ¿Y cuáles son las fortalezas y cuáles son las cuestiones pendientes en materia de enjuiciamiento por motivo de violaciones y otros crímenes de naturaleza sexual cometidos contra las mujeres y niñas en conflictos armados? Pregunta muy amplia, con dos caras muy distintas, ¿no? Empezaré por el tema del equilibrio regional y el equilibrio de género. Bueno, es lo ideal, el artículo 36 lo dice, pero en la realidad es que en la Corte ninguno de los dos equilibrios se da. Para empezar, Latinoamérica es GRULAC, el grupo que incluye a los países del Caribe, es un grupo que tiene más países dentro del Estatuto de Roma, colabora más con las cuotas, etcétera, que cualquier otro continente, con excepción de África, que es el que tiene el mayor número. Por lo tanto, en teoría, correspondería que 4 jueces del GRULAC estuvieran en la Corte, y no lo están. En este momento solo somos 2, y una de las juezas va a dejar la Corte en unos meses. De manera tal que en este nuevo proceso de elección que se viene para diciembre de este año, lo ideal es que pudieran entrar por lo menos 3 jueces más del grupo latinoamericano, países de Latinoamérica y del Caribe, para que haya un verdadero equilibrio regional. El equilibrio de género, creo que ahí es todavía más dramática la situación, porque de 18 jueces de la Corte, en este momento solo habemos 6 juezas mujeres y una de ellas deja la Corte en unos meses, de manera tal que solamente quedaremos 5. Lo ideal sería que en este nuevo proceso de elecciones se incorporaran por lo menos 4 juezas más, mujeres, para que pudiera haber un verdadero equilibrio de género y cumplir con lo que dice el artículo. Bueno, eso es lo ideal. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, justicia de género. Aquí no podríamos hablar contundentemente ni de una afirmación ni de una negación. Digamos que no hay normas específicas, pero sí los casos mismos que han venido hasta la Corte han planteado una serie de retos, y lamento decir que, por ejemplo, en el caso Lubanga, en el tema de la
juicio por la convicción, la culpabilidad, etcétera, desgraciadamente se descartó los crímenes sexuales cometidos en agravio de niñas que habían sido reclutadas dentro de los campamentos por los propios militares o miembros del grupo armado. Se dijo que no correspondía a poder hacer una condena por este tipo de crímenes, en fin, la Fiscalía ni siquiera lo había considerado. De manera tal que ahí se perdió una valiosa oportunidad para desarrollar este tema que podría ser una parte importante de la justicia de género. No han habido otros casos más importantes. En este momento estamos nosotros lidiando con el caso en Taganda, en el que recién se incorporan algunos temas de justicia de género. No puedo hablar mucho más sobre eso porque es un caso en curso que estamos viendo en la División de Apelaciones. Y en Al-Hassan, que es un juicio que recién ha comenzado, sí hay ya matices más importantes para hablar de una justicia de género. Eso está en desarrollo en esta corte. No hay un sí ni un no contundente. Las juezas, y por lo menos las que estamos en esta corte, estamos trabajando en ese sentido para poder impulsar esta óptica de género que en este momento, pese a las normas del Estatuto de Roma y pese al preámbulo, está todavía ausente. Creo que ningún proceso es fácil, estamos en el camino, espero que de aquí a unos años, 2, 3 años, podamos tener resultados más contundentes, ¿no? A ese respecto. ¿Qué falta? Bueno, ya yendo más allá de la justicia de género, hay algunas cosas pendientes, me voy a extender en esto un poquito, que tienen que ver con todas las formas de abordar los juicios en esta corte por parte de los jueces, ¿no? Falta, por ejemplo, tener ese enfoque y esa mirada y esa consistencia con los derechos humanos que está establecida en el artículo 21.3 en los juicios y sobre todo en las sentencias. Aquí se ha venido aplicando mayormente un enfoque muy europeo, tal vez, muy centrado en algunas prácticas del common law, para los cuales la víctima es como un concepto extraño al proceso penal. Y eso lo dicen hasta ahora algunos jueces. Y los derechos humanos, pues es algo ya totalmente impensado, a pesar que hay un artículo 21.3 que exige que en todas las interpretaciones la Corte tiene que ser consistente con los derechos humanos. Es una lucha difícil, la hemos empezado, creo que de algún modo las juezas, especialmente las mujeres que me antecedieron en esta Corte provenientes de nuestra región, también han trabajado al respecto, pero en ese plan estamos. Los derechos humanos no son solo del procesado, no son solo del acusado, son de las víctimas también esencialmente. Ambos tienen derecho al proceso justo, al proceso imparcial, etcétera, y espero que en ese sentido podamos progresar en la Corte y dejar ya de tener solamente esos enfoques lejanos a las víctimas, ¿no? Acá muchas veces yo me he encontrado en los procesos de justicia con que se considera la víctima un concepto teórico, un número en medio de un montón de gente y no se va hacia el centro, que cada víctima es un mundo individual, absoluto, particular, que tiene una pena, un dolor diferente que hay que sanar, individualmente, colectivamente y socialmente. Entonces, en general, esto también es un problema, es un reto pendiente, tanto como lo es el enfoque de género, ¿no? Y finalmente, decirte que también está pendiente que no solamente a través del idioma, pero a través del mayor interés que pueden despertar estos procesos en nuestra región, convoquemos a más gente, a más actores de nuestra región para que vengan a esta corte. Y lo que falta en esta corte son latinoamericanos. No hay, bueno, hay bastantes argentinos, pero ni aún así se cumple con la cuota, pero peruanos hay uno, brasileños hay uno, y en fin, esta corte está poblada por europeos, lo que no es ni malo ni bueno en principio, pero debemos tender a un equilibrio regional, ¿no? Entonces, con eso y con decirte que renuevo día a día y en esta entrevista mi compromiso por la lucha contra la impunidad y por rescatar y hacer valer los derechos de las víctimas en los procesos de la justicia internacional, yo me voy despidiendo de tu digno auditorio. Muchas gracias.